se han podido unir, y a los que no se van a unir, que estén bien, que puedan hacer sus tareas y eso. Ayuden a nosotros como adolescentes a entender lo que nos explique el profe Amén. y ayuda al profe lleno de sabiduría para que nos pueda Amén. enseñar bien. Eso, amén. Amén. Gracias, Martín, por esa pequeña pero poderosa No oración. te entiendo Poderosa. nada porque tengo el internet horrible, horrible No te internet, preocupes. hermano. No sé si ni siquiera si me estás escuchando ahora, pero No, bueno. si te estoy escuchando, así que ahí cualquier cosa va a quedar grabado en mi canal de YouTube, por si acaso. Ya, chicos, vemos, la semana pasada eh, vimos, ¿cierto?, lo que era el canon de las escrituras, ¿cierto? Que la palabra canon, como para hacer un repaso, significa una regla para de medir o también una norma o una regla a seguir. Y ese canon que se formó, ¿cierto? Fue el que hoy tenemos nosotros, que se llama la Biblia, que son 66 libros, y para el cristiano, ¿cierto? Esta es nuestra vara, nuestra norma como cristiano, ¿cierto? Y, ¿cierto? Al formar estos libros, ¿cierto? Tenían que tener varias características para hacer un libro, ¿cierto? Y entrar en este canon, que era los libros tenían que tener autoridad, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, eh, cuando Dios le dice a Moisés que escriba, ¿cierto? También tienen que tener, eh, tienen que ser proféticos, ¿cierto? Como sabemos que en la Biblia se divide en profetas menores, profetas mayores y apóstoles, que ellos también tenían que tener, ser escritos, o por los profetas también tenían que ser bíblicos. ¿Por qué? Porque los escritos, ¿cierto? Tenían que conocer la ley, tenían que tener, ya sea el Nuevo Testamento también tenía que citar al Antiguo Testamento, y de eso ellos decían que eran bíblicos, ya que contenían del Antiguo Testamento, y sabemos que para los judíos solamente ellos existe el Antiguo Testamento, que es la Torá. También tenían que tener poder, ¿cierto? Un libro inspirado, porque sabemos que los libros todos son inspirados y eso no tiene que quedar duda. Tienen que producir una transformación espiritual en nosotros cuando lo leamos. O sea, no sé, a mí, cuando Dios me habló que fuera a estudiar a Argentina, ¿cierto? Dios me habló, la misma palabra que le dijo a Abraham, ¿cierto? Vete de tu tierra y tu parentela, ¿cierto? Y porque duele desprenderse de tu país, de tu costumbre, de tu papá, de tu mamá, de tu, de tu núcleo familiar, y ir a otro país donde hay otra cultura, donde hay otras personas. Entonces, esa palabra a mí me transformó, ¿cierto? Y también hay ciertos pasajes que yo sé que a ustedes también le han llegado, Dios le ha hablado. Y, y estos libros, ¿cierto?, fueron aceptados, ¿cierto? Y ahora vamos a ver, como parte 2, ¿cierto? Continuándolo, eh, vamos a ver que la palabra de Dios, ¿cierto? En este caso la Biblia, eh, es de toda una vida. Y el texto base que vamos a ocupar va a estar en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al 17. Ashley, ¿tienes por ahí la Biblia? Sí, Ya, puedes buscar por favor en segunda de Timoteo, que es el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al 17. ya voy. Toda la palabra es inspirada por Dios. Sí, pero ese es uno de los versículos, Martín. Pero vamos a ver, Ashley, mira, Me lee, dijo, ¿cuál? ¿Segundo de Timoteo? sí, capítulo 3, Capítulo eh, 3. mira, lee el versículo 4 y 5, y para no leerlos todos, después lee el 16 y el 17. 4, 5 y 16 y 4, 17. 5. Y 16 y 17. Ya, Léelo nomás. ya. Traidores impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y el otro es
Me dijo 14 y 15. No, 16 y 17. Ah, 16. Ese mismo segunda de Timoteo. Capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Ashley. Ya. Vemos en este pasaje, chicos, que la palabra, ¿cierto?, de Dios es para toda la vida, y en este capítulo, ¿cierto?, sabemos que esta carta la escribe Pablo, ¿cierto?, a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Era un ministro o un pastor o un encargado, pero este personaje, Timoteo, era muy joven, de haber tenido, no sé, 22 años, 25 años, ya era un ministro o un pastor. Entonces, eh, Pablo, ¿cierto?, le escribe a Timoteo, ¿cierto?, para que en el versículo 16 y 17 es donde encierra todo este capítulo que es como nosotros, como tenemos que tener el carácter, y también la conducta que tenemos que tener nosotros los cristianos. Algunos dicen que es solamente para los jóvenes, pero en este tiempo es para todos. Entonces vamos a ir desglosando un poco esto, ¿cierto? No todo, pero en la primera parte, ¿cierto? El hombre, Pablo le dice que, en el 14 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido, ¿cierto? Y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y después el 15 dice, y desde la infancia sabes las Sagradas Escrituras. Y aquí nos vamos a detener, porque la primera parte, ¿cierto? Pablo le dice que persiste en lo que ha aprendido, ya sea del mismo Pablo o también ya sea de las personas que tenía Pablo, ¿cierto? Personas que confiaban en él, y que él dice que persiste en lo que ha aprendido para que él lo ponga en práctica o lo ponga en acción, porque si aprende de Pablo, ¿cierto? Y Pablo es un profeta y él es Dios mismo que le está hablando a Pablo. Entonces, eh, Timoteo, ¿cierto?, tiene que aprender de esto, ¿cierto?, a través de Pablo y de los servidores que tenía Pablo. Y lo segundo que dice que desde la niñez ha sabido de la escritura en el versículo 15, o sea, desde la infancia. Entonces, esta parte yo me quiero tener, porque qué importante, chicos, es cuando nuestros padres, cuando estamos, sobre todo niños y adolescentes, nos leen o se sientan con nosotros a leer la palabra. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 14 años, 13 años, eh, mi papá se sentaba conmigo a leer la Biblia porque yo había muchas cosas que no entendía. Y después, cuando ya a los 14, 15 años empecé a predicar, a coordinar, mi papá también se sentaba conmigo y me explicaba los mensajes. Entonces, la pregunta es a lo mejor cuántas padres y madres se sientan con ustedes a compartir la palabra de Dios. En el caso mío, que yo me acuerde, papá de los 12, 13 años. Ahora, a lo mejor me hubiese gustado, a lo mejor que hubiese sido antes, ¿por qué? Pero lo hacía la profesora de la escuela dominical. Pero chicos, hay cosas que como padres puede que lo deleguen a los profesores de escuela dominical, pero siempre la enseñanza viene desde su casa. Siempre la enseñanza, la primera persona que viene y lo que ustedes aprenden y después cuando se refleja afuera es lo que ven en sus casas. Y eso es muy importante. Entonces, eh, si no lo hacen, chicos, la idea es que eh, ustedes, ¿cierto? Después cuando tengan hijos, ustedes puedan cultivar esa relación de poder juntarse con sus hijos y tener un día, ojalá diario, o cada 3 o una vez a la semana, donde se pueda leer la Biblia, donde
ustedes puedan preguntar, ya que como hombres nosotros somos los reyes y también los sacerdotes de nuestra casa, o sea, tanto el papá y la mamá tienen, tienen que eh, llevar a sus hijos, ¿cierto? En lo que es recto, en lo que Dios quiere. Entonces, por eso, Timoteo, sus padres siempre leyeron las escrituras. Entonces, él ya tenía un conocimiento de Dios y Dios se lo estaba recordando. ¿Por qué? Porque las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. O sea, las palabras que mis padres, que mi papá, que mi mamá me dijeron cuando chico, cuando me leían en la escuela dominical también, esas palabras me hacen al día de hoy ser un hombre más sabio y más maduro. Y con ustedes también tiene que pasar lo mismo. Si sus padres le hablan, si sus padres le dicen, si sus padres oran con ustedes, si sus padres leen la Biblia con ustedes, ustedes van a ser un hombre o mujeres más sabias o más sabios. Y si no lo hacen, chicos, la idea tampoco es culpar, sino que ustedes solo cuando hablamos la otra vez de su tiempo de devoción, de su tiempo de oración, ustedes tienen que cultivarlo. ¿Para qué? Para que después cuando tengan hijos se acuerden de esta palabra de que hoy yo les estoy hablando, para que lo cultiven en sus hijos, su tiempo de leer la palabra, su tiempo de oración, ya que los hermanos judíos, ellos desde los 3 4 años ya le empiezan a hablar sobre la Torá, sobre las leyes, sobre los mandamientos, y ya a los 12 13 años tienen un conocimiento chico, pero espectacular de la Biblia, de la Torá de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Debemos, ¿cierto?, imitarlo. Bueno, entonces, que, que es cierto que nosotros podamos cultivar la relación, ¿cierto?, que nos acerque a la enseñanza de la verdad, que es la Biblia y el amor de Dios a través de la lectura de la Biblia. También, ¿cierto?, dentro de eso, como lo dije la otra vez, podemos agregar una oración, unos cánticos de alabanza, un ayuno, etcétera. Esto, ¿cierto?, va a permitir que la gracia de Dios pueda crecer en el hogar y reine la paz y armonía. ¿Por qué? Porque si yo le enseño a mis hijos a obedecer, a no mentir, a que sean sinceros, ¿cierto? Dentro de la iglesia, dentro de mi casa, va a haber una armonía. Dentro de mi casa va a ser bendecida porque ellos, aunque afuera, ¿cierto?, sea normal mentir, sea normal andar con cosas, ¿cierto?, por debajo, para ellos eso va a ser malo y ellos van a sobresalir de los demás. Y siempre para un trabajo se busca gente que sea sincera, gente que no mienta y gente que sea obediente. Entonces, es importante, chicos, que así como Timoteo, ¿cierto? Desde chico escuchaba también que nosotros podamos escuchar. Y el versículo 16, ¿cierto? Como dijo Martínez delante, encierra todo lo que necesitamos y podemos encontrar, ¿cierto? Al escudriñar las escrituras y que, ¿cierto? Al escudriñar la escritura, esto nos va a conducir a todos a ser unos verdaderos hombres y mujeres de Dios. ¿Para qué? Para estar preparados para toda buena obra cuando Dios diga ya, Romina, quiero que seas o estés a cargo de esto, te doy este ministerio, Romina, te doy este ministerio, Ashley, o Martín, te quiero en este ministerio. Entonces ustedes ya como adolescentes ya van a leer la Biblia, ya van a estar orando, ya van a estar ayunando, y no va a importar la edad que tengan, porque ustedes ya van a estar preparados para toda buena obra, y esa es la obra de Dios, los que los va a necesitar o los va a llamar el Señor. Entonces, y que nosotros, ¿cierto?, ponga un sentir, ¿cierto?, tanto en el profesor como en el alumno, de que podamos decir, ¿cierto?, de corazón, cuánto amamos la Biblia, cuánto amamos la Escritura y que en ella meditamos día y noche. Entonces, eh, como primera parte, ¿cierto?, tiene que ver con que la palabra, ¿cierto?, la Biblia de Dios,
es para toda la vida. O sea, si a Timoteo desde chico le enseñaron, nosotros también tenemos que aprender de ella. ¿Para qué? Para que a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Así que chicos, como parte 2, también vamos a ver que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eh, Romina, ro, 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 Dígame. ro. Romina, ¿tienes Biblia, cierto? Sí, Ya, mi niña, mira. Pon o búscame en Nehemías, en el Antiguo Testamento. Nehemías. Nehemías está después de... ¿Dónde está? Ay, se me pasó. Está después de Crónicas. Está Esdras y después está Nehemías, Romina, en el Antiguo Testamento. La primera y segunda de Crónicas, está Esdras y después está Nehemías, capítulo 8. Capítulo 8. Y vamos a leer no todos los versículos porque tiene muchos nombres Romina, así que te voy a aburrir tantos nombres que vas a leer. Ya mira, Nehemías, ¿lo encontraste? sí. Ya, Nehemías, léeme del capítulo 8, léeme el versículo 4, 4, 4, 5 y 6. 4, 5 y 6, ¿no? Porque si no, ahí yo les voy a explicar todo, ¿ya? Porque es mucho. Capítulo 8 me dijo, ¿cierto? Sí, mi niña, capítulo 8, versículo 4, 5 y... Sí, 4, 5 y 6 versículos. Cuando usted quiera. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ya, amén. Ahí no va. Chicos, en este versículo yo quiero que usted, tanto como lo que leímos anterior, eh, qué importante es poder conocer y saber la Biblia y tomarle el peso, ¿cierto? Como dijimos, como primero se armó el canon, ¿cierto? Y ya tenemos el canon, ¿cierto? Pero, no sé, primero vemos, ¿cierto?, de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿cierto? Y que el concepto de inspiración, ¿cierto?, también queda enseñado en algunos pasajes bíblicos. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta de que esto es inspirado por Dios, ¿cierto? Y eh, segundo, ¿cierto? Vimos el canon y ahora tenemos, y ya tenemos esto, ¿cierto? Ahora tenemos que tomar la importancia de que, así como lo tomó Timoteo, la importancia para ser un buen hombre, para estar preparado, hay que redarguir, hay que leer la Biblia para poder aprender y ser un buen hombre y estar apto para cuando Dios nos quiere llamar, qué sé yo, puede ser lo que sea Dios, a lo mejor puede ser las misiones, a lo mejor puede ser el llamado de evangelista, tanto hombres como mujeres, no estoy diciendo que algunos pueden, no, tanto hombres como mujeres, misioneros, evangelistas, pastores, pues maestros en la palabra. Entonces, en este tiempo vemos en este pasaje que leyó nuestra hermana Romina, ¿cierto? Vamos a ver que hay dos personas, ¿cierto? El que lee es Esdras. Esdras es un maestro en la ley, es una persona que
conocía la palabra de Dios, ¿cierto? Y Nehemías era un gobernador, ¿cierto? El cual decidió restaurar Jerusalén, pero él nunca descuidó también la parte religiosa. Este libro, ¿cierto? Nehemías, contiene la conclusión del periodo de la reconstrucción y restauración de los pueblos de Israel después del cautiverio babilónico. Hablemos que más atrás Dios habló que por la desobediencia, ¿cierto? Israel iba a estar cautivo, ¿cierto? Y obviamente se destruyeron los muros, ¿cierto? Y estuvieron cautivos por Babilonia, ¿ya? Y después de esto, ¿cierto? Dios instó a hombres para poder construir y restaurar los muros. Entonces, en este pasaje, después que se había terminado toda la tarea material de construcción, ¿cierto? Dieron comienzo a la obra espiritual. Entonces, ¿qué pasó? En el versículo 3 sale que leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, de mujeres, de todos los que podían entender al oído del pueblo que estaban atentos al libro de la ley. O sea, ellos se juntaron, todos, todos dejaron de hacer las cosas, ya sea eh, materiales del hogar, y todos fueron, hombres, mujeres, niños, se sentaron a escuchar la palabra de Dios. Desde el alba, que es cuando sale el sol, pongámosles 6:30 de la mañana, hasta el mediodía, hasta las 12 del día. O sea, ¿cómo quedarían ustedes, chicos, escuchando la palabra de Dios por más o menos casi 6 horas? O sea, pero como este pueblo no había escuchado la palabra, ¿cierto? Cuando les dijeron, todos estaban de una forma entusiasta, ¿cierto? Para escuchar la lectura en la plaza de la ley, o sea, de tanto de los libros del Antiguo Testamento para poder escucharla. ¿Por qué? Porque la ley exigía, ¿cierto?, que cada año séptimo se tenía que leer públicamente, ¿cierto? Dura, ¿cierto?, tarea tenía Edra, ¿cierto?, de que estuvo desde el mediodía hasta la tarde, que tenía que leer y aparte también, chicos, tenía que explicar. Y nuestra hermana Romina leyó una serie, ¿cierto?, de sacerdotes que estaban al lado de Esdras. Y eso entiende por qué. Porque muchos a lo mejor habían perdido su lengua natal y hablaban otra lengua. Entonces, las personas que estaban al lado explicaban lo que estaban leyendo, exhortaban lo que estaban leyendo para que todos entendieran. O sea, el trabajo chiquillo de Esdras, más las personas que estaban acompañando a su derecha y a su izquierda, era un trabajo, pero monumental. O sea, yo creo que terminaron exhaustos. Entonces, y cuando, ¿cierto?, Esdras abrió el libro, ¿cierto?, todas las personas se pusieron en pie en referencia. Yo sé que muchos de ustedes eh, dicen, pero ¿por qué tenemos que ponernos de pie cuando leemos la palabra? No la puedo leer sentado, no la puedo leer acostado. Chicos, la forma que viene de nosotros cuando nos levantamos, ¿cierto? Y estamos de pie, en forma reverente, es una forma de reverencia hacia lo que estamos leyendo, porque no olvidemos que lo que está aquí, chicos, es la palabra inspirada por Dios. No es un libro, no es un cuaderno. Entonces es una palabra que está inspirada por Dios que nos sirve a nosotros como conducta para poder movernos, para estar preparados para toda buena obra, que no se nos olvide eso. Entonces, algunos dicen, no, pero no importa, yo me siento. Ok, siéntate a leer la palabra, ponte de pie. Pero chicos, la forma que nosotros tenemos que entender es que tenemos que estar en reverencia porque lo que están abriendo, a lo mejor cada sermón que hemos escuchado o que nos acordamos, ¿cierto?, de la iglesia, ¿cuánto
a lo mejor de ustedes, y lo digo, estuvimos, porque también estuvimos sentados, así enojados, o porque no nos gustaba el predicador, o porque lo encontrábamos fome, porque lo encontrábamos latero, y simplemente no pescamos. Entonces, o a lo mejor pescamos el celular, ¿cierto? Y nos ponemos a whatsappear, o nos ponemos a jugar Five Fire, o nos ponemos a jugar cualquier cosa. Entonces, yo creo que ustedes entiendan, chicos, que para llegar a lo que ustedes tienen, pasaron muchos años y también murieron muchas personas. Muchas personas dedicaron su vida a escribir lo que ustedes hoy tienen en sus manos. Y hay muchos pueblos, como está nuestra hermana Jenny, que no tienen esto, que recién lo están traduciendo. Y estas personas quisieran tener la Biblia, pero no pueden. Entonces, así como lo hicieron estas personas, ¿cierto? Y nosotros tengamos un grado, chiquillo, de respeto, de reverencia cuando se lea la Biblia. Entonces, ¿cómo escuchamos la palabra de Dios? Para ustedes una pregunta, ustedes se la contestan, ¿cómo la escuchan? Lo correcto sería que sigamos la lectura con el que está leyendo desde el púlpito y luego escuchar la exhortación con reverencia y atención, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que nos está hablando. ¿Dónde, chiquillo, está nuestro corazón y nuestra mente cuando leían la palabra de Dios en el púlpito? En vez de tener una Biblia, ¿cierto? Muchas veces a lo mejor nos quedamos sentados con los brazos cruzados o con un signo de indiferencia, como que no estoy ni ahí. O en ese momento, ¿cierto? Los músicos justo se les ocurre afinar la guitarra, justo se les ocurre cambiar el acuerdo del instrumento. O, como dije antes, nos da por responder al WhatsApp, o simplemente algunos que yo reconozco que en algún momento lo he hecho, nos da por salir fuera del templo, sin importar que es, chico, es la palabra de Dios misma la que está siendo exhortada en la iglesia. Y ahora que no podemos, chicos, congregarnos, imagínense qué tan importante era a lo mejor esa palabra que tú te fuiste para afuera, que tú te pusiste a responder el celular, que a ti no te importó, te quedaste sentado, qué palabra era la que en ese momento Dios te está hablando para este tiempo, pero la perdimos. No debemos, chicos, olvidar que la Biblia, ¿cierto?, es una hermosa guía para nuestras vidas. La palabra de Dios no es meramente un libro, como les decía en el colegio, sino que en ella, chiquillos, están las promesas de Dios para su pueblo. Y en este momento nosotros pasamos a ser su pueblo. No éramos, ¿cierto? Pero Dios nos adoptó para ser el pueblo de Dios. Y esas promesas que están en la Biblia también son para ustedes. No importa la edad. Y siempre he dicho, no importa la edad. Las promesas son para ustedes. Y para mí y para todo aquel que en Él crea. Entonces, podemos entender, más o menos para ir terminando el punto B y ya terminando la clase, chicos, que Jesucristo, ¿cierto?, afirma, ¿cierto?, que todas las escrituras son para nosotros la voz de Dios mismo, verás, para su pueblo, en este caso para nosotros, ¿cierto? Y en ella vemos las promesas que Dios daba. Entonces podemos decir que toda la escritura, ¿cierto?, es inspirada por Dios, ¿cierto?, para leer, para redarguir, para corregir, para instruir también con justicia, a fin de que nosotros, chiquillos, podamos ser unos hombres y mujeres cristianos verdaderos. Entonces, y para terminar, podemos decir que la Biblia tiene que tener autoridad sobre nuestra vida, ya que es viva y eficaz. Y si la palabra de Dios no tiene autoridad en mi vida y en su vida, chicos, entonces no está siendo viva en ustedes, no está siendo eficaz en ustedes. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, en la semana pasada, estos libros tienen que en ustedes transformar transformar su vida, tiene que ocurrir algo. Entonces, si nosotros estamos leyendo, chicos, la Biblia como un libro, como algo normal, y no produce en nosotros nada, es porque no hemos entendido o no estamos tomando con el peso que realmente se tiene que tomar cuando leemos la Biblia. Entonces,
empezamos, chicos, desde cero, para que ustedes puedan entender lo que hoy tenemos acá, lo que hoy tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, y que es algo que hoy tenemos que escuchar más que nunca, ¿cierto? Así como lo hicieron con Timoteo, ¿cierto? Sus padres le inculcaron desde chico, ¿cierto? La Sagrada Escritura, así como Pablo instó a Timoteo a que se recordara que siguiera en lo correcto, en lo bueno, en lo agradable, para que esté preparado para todo lo que venga, ¿cierto? Si nosotros los preparamos bien, si nosotros pescamos todos los mensajes, ¿cierto? En este tiempo que se necesita palabra de Dios, todo eso que nosotros guardamos y atesoramos en nuestra mente y en nuestro corazón, cada vez que estemos mal, nos vamos a poder recuperar. Ahora, si no atesoramos nada en nuestro corazón y en nuestra mente en este tiempo, lamentablemente nos queda solamente orar y buscar a Dios en espíritu y en verdad, y poder buscar en su palabra, poder orar y poder ayunar, chicos. Así que Dios les bendiga. Esta ha sido la segunda clase y quiero